En octubre de 2014, dos amigos de 18 años, Brian Bridges y Paul Miller, se fueron de excursión a las Rocas Rojas de Nevada. Debían regresar al anochecer, pero su rastro se rompió cerca de una antigua cantera, donde solo encontraron una correa de mochila cortada y un rastro de arrastre. Había pasado un año, y cuando una patrulla de parques divisó a un joven demacrado en una vía de servicio, pocos sabían que se trataba de Brian Bridges, y que su regreso sería el principio de una historia mucho más oscura que la propia desaparición. Dejan su coche en el aparcamiento de la entrada del área recreativa de Red Rock Canyon. Una cámara de seguridad les capta saliendo a primera hora de la mañana. Ambos llevan mochilas pequeñas, ropa ligera de senderismo y un mínimo de agua. Según sus familias, el objetivo es recorrer el sendero Calico Tank durante un día sin pasar la noche. La ruta se considera poco concurrida, pero está abierta a los visitantes. La primera señal de alarma llega pasadas las 9 de la noche. Las familias de los chicos no pueden ponerse en contacto con ellos a esa hora. Según el operador de telefonía móvil, los teléfonos de Brian y Paul se registraron por última vez en la torre de comunicaciones cercana al aparcamiento por la mañana. En cuanto empezaron a caminar, la señal desapareció por completo, lo que se considera típico de la zona. Las familias se ponen en contacto con el departamento del sheriff, y el oficial de guardia pasa la información al servicio de parques. Ya entrada la noche, los primeros guardas inspeccionan el coche de los chicos. El coche está cerrado. No hay signos de robo ni de entrada forzada. Dentro, hay cosas que no suelen llevarse en las excursiones largas. Algo de ropa, cargadores, envoltorios de comida y algunos pequeños objetos personales. Nada que indique que se ha preparado para pasar la noche en la montaña. Esto se convierte en la base oficial para iniciar una operación de búsqueda. Al amanecer, se forma el primer grupo de adiestradores de perros. Según uno de los expertos, el perro toma un rastro claro desde el aparcamiento y sigue el sendero principal, Calico Tank. La ruta pasa entre grandes bloques de roca roja y luego gira hacia la antigua cantera. Otros dos adiestradores de perros confirman el mismo sentido de la marcha. A unos cientos de metros del sendero principal, el perro lleva al grupo a una ruptura de rocas que conduce a un pasaje de mantenimiento. Allí se encuentran las dos primeras pruebas. La primera es una correa de mochila cortada que la familia identifica más tarde como perteneciente a Brian. Según el examen preliminar, la ruptura tiene una línea clara, lo que indica el uso de un objeto afilado. La segunda es una marca de arrastre de varios pies de largo que corre a lo largo de una pared de roca y se rompe en una estrecha grieta vertical en la roca. El informe del servicio de parques indica que la grieta tiene varios centímetros de ancho y no permite la entrada de un adulto. Un ingeniero del servicio de parques llega para inspeccionar la roca y constata el riesgo de desprendimiento si se intenta ensanchar la grieta. Esto hace imposible llevar a cabo cualquier actividad de búsqueda en el interior de la falla técnica. Los rescatadores examinan las vigas y las depresiones de los nichos cercanos, pero no encuentran más rastros. Hacia el mediodía se unen los voluntarios. Examinan los laterales del tanque Calico, los lechos secos de los arroyos y los senderos técnicos que en su día utilizaron los trabajadores de la cantera. Según uno de los guardabosques, la zona presenta un alto grado de inestabilidad. Tierra suelta, cambios bruscos de nivel y salientes de piedra que se mueven con una carga mínima. Al mismo tiempo, los operadores de drones están inspeccionando varios kilómetros cuadrados de la zona. Según ellos, las rocas retienen el calor incluso después de la puesta de sol, lo que da señales falsas en las cámaras termográficas. No se encuentra ninguna silueta o punto de calor que pudiera corresponder a una persona. En las imágenes de los drones no hay rastros de hogueras ni de campamentos temporales. Por la tarde, los guardas inspeccionan las zonas en las que a veces los turistas se equivocan de dirección: barrancos laterales, ascensos cortos a miradores, pequeñas terrazas. El resultado es el mismo: 0 pruebas. El informe vespertino dice: no hay señales de movimiento después del punto donde desapareció el sendero.
Los visitantes que estaban en las rutas esa mañana son entrevistados por separado. Un hombre dijo haber visto a dos jóvenes de rasgos similares que se acercaban a las rocas. Los describió como tranquilos y no notó nada inusual. Este fue el único testimonio corroborado del día. Al anochecer, los perros regresaron 3 veces al lugar donde había desaparecido el rastro. En los protocolos, esto se describe como una ruptura repentina y completa del rastro de olor, lo cual es atípico de los casos en los que una persona simplemente abandona el rastro. En la mayoría de las situaciones, el olor se transfiere a la vegetación o a las superficies de piedra. Este no es el caso aquí. El informe nocturno del puesto de mando concluye que la desaparición se produjo en una zona pequeña, pero que no hay rastros secundarios de movimiento. No se encontraron rastros de calzado, tejido, fragmentos de equipo, ni ningún otro objeto. La visibilidad y las condiciones meteorológicas no han podido borrar completamente estas huellas. Durante las horas siguientes, los equipos de rescate ampliaron el perímetro hasta las vías de servicio que se habían utilizado hace muchos años para acceder a las antiguas zonas técnicas. El informe final del día dice: comprobadas todas las direcciones lógicas de movimiento disponibles, no se restablece la ruta después del punto de desaparición del rastro. La búsqueda continúa, pero la salida del cañón, que debería haber mostrado al menos señales mínimas del movimiento de las dos personas, permanece completamente vacía. Octubre de 2015. Por la mañana, una patrulla del servicio de parques circulaba por una vía de servicio que discurre por el límite sur de las Rocas Rojas. Según el guarda forestal que conducía el vehículo, se percató de la presencia de una persona a unas decenas de metros por delante de él, una figura que se movía lentamente con paso irregular. El vehículo se detuvo y los dos agentes se acercaron. El joven estaba sucio y mostraba claros signos de agotamiento, pero no del nivel que suele observarse tras una exposición prolongada a la naturaleza sin ayuda. El informe de la primera patrulla indicaba que mantenía el equilibrio, pero reaccionaba con retraso. Según uno de los guardas forestales, el desconocido parecía haber pasado mucho tiempo en condiciones duras, pero no en un estado de completo deterioro físico. La patrulla trató inmediatamente de identificarle. El vídeo de la dashcam mostraba al hombre intentando responder a las preguntas, haciendo pausas entre las palabras. Un guarda forestal que se encontraba a su derecha dijo haber oído una frase que grabó en el informe: Brian Bridges. Esta era la clave. A través del centro de control central, la información se cotejó con el caso de los turistas desaparecidos, que se había cerrado hacía un año. En pocos minutos se confirmó su identidad. Cuando se le preguntó dónde había estado todo este tiempo, el tipo dio una respuesta corta y vaga. Según el guarda forestal, solo dijo: no recuerdo nada más que la cantera y la puesta de sol. No dio más explicaciones. El registro sumario del servicio de parques marcó esta declaración como un recuerdo incompleto, sin forma de verificar su exactitud. Brian fue introducido en un coche patrulla y trasladado al puesto de asistencia médica más cercano. Según el médico que lo recibió, el joven estaba desorientado en tiempo y lugar, pero respondía a las peticiones directas. El informe médico inicial indicaba que su estado general era necesitado de estabilización, pero no crítico. Los parámetros corporales eran coherentes con los de una persona que había sufrido un estrés importante y un periodo de escasez de agua, pero no se correspondían con el estado tras un año de aislamiento total en un entorno desértico. Los médicos solo registraron indicadores generales: deshidratación moderada, fatiga, signos de lesiones de distintas épocas, pero sin una cronología clara. El documento señala que su estructura y edad no permiten reconstruir la secuencia de los acontecimientos. También se afirma que los indicadores de peso corporal no son coherentes con una supervivencia prolongada sin acceso regular a alimentos. La ropa de Brian se describe solo superficialmente: sucia, desgarrada en varios lugares, pero con fragmentos que parecían desgastados de forma desigual.
El expediente de servicio señala que el alcance de los daños no permite establecer las condiciones en las que estuvo retenido. Los médicos no registraron ningún detalle, salvo que su aspecto no permitía estimar la duración de su estancia en el medio exterior. Una vez estabilizado su estado, el joven fue trasladado a una habitación separada para seguir en observación. En el diario médico consta que periódicamente levantaba la cabeza para responder a las preguntas, pero solo contestaba con palabras aisladas que no formaban un cuadro completo. Todos los intentos de recrear los acontecimientos del último año le provocaban largas pausas y respuestas verbales reducidas. La patrulla del servicio de parques transmitió toda la información al departamento del sheriff. Su informe hacía hincapié en varios puntos clave que fueron registrados de forma independiente por distintos agentes. Que Brian era capaz de moverse de forma independiente, que su estado físico era incompatible con la prolongada ausencia de comida y agua, que su respuesta a su último recuerdo fue breve e incompleta, y que no llevaba mochila, equipo ni ninguno de los objetos que suelen faltar a los excursionistas en el momento de su hallazgo. También se indicaron la hora y el lugar exacto del hallazgo, datos del dispositivo GPS de la patrulla. Las coordenadas señalaban una zona que no se incluyó en la búsqueda inicial de hace un año. El cuaderno de bitácora la describía como una vía de servicio no utilizada por visitantes habituales y alejada de las rutas turísticas. Los médicos tomaron notas breves de su estado en las primeras horas: nivel de alerta reducido, atención inestable, recuerdos fragmentados. Observaron que era incapaz de responder a preguntas sobre los acontecimientos del último año. Todas sus palabras registradas en los protocolos se referían a lo que él llamaba el último momento, la cantera y la puesta de sol. En esta fase, el registro oficial solo muestra que fue encontrado con vida, que necesitó atención médica, que fue incapaz de proporcionar información coherente sobre su paradero a lo largo del año, y que su estado físico contenía incoherencias que requerían más investigación. Tras la confirmación de la identidad de Brian Bridges, el caso, que se cerró oficialmente hace casi un año, volvió a la investigación activa. Los registros de las transmisiones internas indican que la detective Sara Mendoza, una de las pocas investigadoras del departamento que trabajaba en desapariciones de larga duración en zonas remotas, recibió el material ese mismo día. El primer paso de Mendoza fue revisar el resumen médico. En él solo había una breve nota técnica. El estado general del chico no se correspondía con un año de aislamiento. La detective lo anotó en sus notas de trabajo, sin conclusiones ni suposiciones. En su informe inicial, esta nota se marcó como factor que requiere una evaluación adicional. A continuación, procedió a examinar los efectos personales que habían sido extraídos de la ropa del niño. En el informe de la sala de pertenencias apareció un objeto que no existía en los materiales elaborados durante la desaparición inicial. Se trataba de una placa metálica de fabricación casera, plana, de forma irregular, con un símbolo aplicado a mano de 3 formas plateadas verticales. El técnico que llevó a cabo la recuperación las describió como rocas o columnas. La ficha se registró oficialmente como una unidad de análisis independiente. A la mañana siguiente, Mendoza revisó el protocolo de entrega de los objetos a la familia. Los padres de Brian no reconocieron la placa. Según ellos, el chico no llevaba joyas, no coleccionaba ese tipo de objetos y no le interesaban los símbolos ni las señales. Su madre dijo en el formulario de entrevista que nunca había tenido nada parecido. El padre lo confirmó por separado. En el registro oficial de los investigadores, este testimonio se registró como identificación negativa. En esta fase, Mendoza también dirigió su atención a otra familia, la de Paul Miller. El chico había desaparecido el mismo día que Brian, pero aún no había sido encontrado. El expediente del caso contenía un contacto previo con ellos, realizado hacía un año, pero no había información nueva. La detective decidió informarles de la primera pista real en mucho tiempo. El registro de la llamada de servicio muestra que el padre de Paul respondió con contención
pero pidió cualquier información que pudiera ayudar, aunque fuera teóricamente. La madre dijo que habían visto las noticias sobre la recuperación de Brian, pero que nadie se había puesto oficialmente en contacto con ellos. Durante la entrevista de seguimiento, los padres de Paul confirmaron que su hijo llevaba ropa ese día que no estaba entre las que se encontraron en Brian. También señalaron que Paul nunca había llevado placas de identificación metálicas ni joyas caseras. La nota de trabajo de Mendoza contiene una breve anotación. La placa de identificación no está asociada a la familia. A continuación, el detective sacó todo el material de la operación de búsqueda realizada hace un año. Los mapas mostraban que la zona donde se encontró a Brian no formaba parte del perímetro principal de la búsqueda. La vía de servicio por la que circulaba la patrulla estaba marcada entonces como inaccesible, con frecuentes desprendimientos. Los guardabosques no la consideraron una ruta potencial para los chicos desaparecidos debido a la falta de una aproximación lógica a ella desde el sendero del Tanque Calico. Mendoza señaló este hecho como un dato a comprobar. A continuación, visionó el vídeo de la dashcam de la patrulla que encontró al chico. En la grabación se ve a Brian reaccionando a la petición, pero sin mencionar otro punto de referencia que su carrera. El informe describe su comportamiento como respuesta parcial con recuerdos fragmentados. La ausencia de cualquier mención de cualquier acontecimiento entre el día de la desaparición y el día de la recuperación era inusual. El diario de Mendoza de ese día contiene unas breves anotaciones. Objeto de origen desconocido presente. Primera vez en un año, evidencia física no presente anteriormente. Ningún vínculo con familiares o amigos. Recuerdo limitado, solo un fragmento de memoria recurrente. El siguiente paso de la detective fue recabar información sobre dónde podría haber obtenido Brian el objeto metálico de fabricación casera. Se fijó en la naturaleza del grabado. Líneas irregulares, hechas a mano. En su informe, señaló que este tipo de objetos suelen ser fabricados por pequeños grupos de personas o en lugares donde hay acceso a herramientas metálicas sencillas. Y lo que es más importante, ni la familia ni los amigos reconocieron el símbolo. En un comentario adicional, la hermana de Brian, que fue entrevistada por separado, dijo que él no llevaba nada parecido. Esto se registró en el informe oficial como no coincide. Mendoza reunió una primera carpeta con los documentos más importantes: el informe inicial del lugar de los hechos, el informe médico, el vídeo de la cámara de la patrulla y una copia de la foto de la placa. Todos ellos se marcaron como materiales que requerían un análisis más detallado. Al final de esta etapa, solo disponía de 2 datos reales que podían servir de base para nuevas actuaciones. En primer lugar, Brian fue encontrado en un lugar que no formaba parte de la búsqueda inicial. En segundo lugar, tenía un objeto cuyo origen no podía explicar ninguno de sus familiares. Estos 2 puntos fueron las primeras pistas que indicaron que el año de su desaparición no fue un paseo aleatorio por el desierto. Tras sus 2 primeros días de trabajo, la detective Sara Mendoza se formó una primera versión de los hechos, que el departamento denominó extraoficialmente sospecha interna. Era lo habitual en los casos en los que una de las 2 personas desaparecidas aparece de repente sin explicación, mientras que la otra permanece en paradero desconocido. Esta versión se registró en el registro oficial bajo la fórmula general posible conflicto interpersonal con ocultación deliberada posterior. En una conversación informal, uno de los detectives más veteranos dijo que la desaparición de 2 personas y el regreso de una siempre requiere una investigación sobre su implicación. Este fue el punto de partida del trabajo. El primer argumento a favor de la sospecha era que Brian no había proporcionado ninguna información consistente sobre el paradero de Paul. Todos los informes indican que fue incapaz de nombrar un solo punto de referencia, un solo punto intermedio, un solo acontecimiento entre el día en que desapareció y el día en que fue encontrado. La nota analítica oficial afirma:
La ausencia total de recuerdos en presencia de algunos fragmentos claros es atípica. Este fue el primer factor que el departamento consideró como una posible evasión deliberada. El segundo punto se refería al hecho mismo de su desaparición. El registro resumido del servicio de parques muestra que la zona en la que se encontró a Brian no es una ruta lógica para alguien que se haya perdido o alguien que busque volver a los asentamientos. El camino de servicio por el que caminaba prácticamente no es utilizado por los visitantes y no tiene acceso desde el sendero del tanque Calico. El informe analítico interno afirma: el lugar del hallazgo no coincide con los patrones básicos de comportamiento de las personas que intentan abandonar el cañón por sus propios medios. Este era el segundo factor que planteaba dudas. El tercer argumento se basaba en el comportamiento del chico durante el primer contacto. Según uno de los guardas forestales, Brian reaccionó de forma selectiva, como si estuviera controlando qué decir. En el trabajo de un detective, ese comportamiento siempre supone un riesgo de ocultar información. Mendoza escribió en sus notas: es posible la amnesia selectiva o el silencio parcial deliberado. El informe psiquiátrico sobre la amnesia psicógena no descartaba esta versión, ya que estos trastornos enmascaran a veces un bloqueo consciente de los recuerdos. A los 2 días de la desaparición, la detective revisó todos los mapas disponibles sobre la desaparición. Trabajó con material original de hace un año, incluido un mapa topográfico de la cantera y los pasajes circundantes. Al revisar la documentación, encontró una nota en un antiguo informe de archivo que indicaba que cerca de la zona de la desaparición había funcionado una mina ilegal de diatomita. El documento, fechado antes que el área recreativa, mencionaba una atípica red de refugios técnicos excavados en la capa superior de la roca. Esta información no se tuvo en cuenta durante la búsqueda inicial, porque la instalación había sido oficialmente cerrada y desmantelada. Mendoza pidió mapas antiguos al servicio de parques y recibió 2 mapas archivados que en realidad mostraban pasadizos técnicos que conducían desde la cantera hasta varios puntos por donde ahora discurren carreteras de servicio. Este mapa no respondía a la pregunta de dónde estuvo Brian durante un año, pero sí explicaba una posible ruta que podría haber seguido para llegar hasta donde se encontraba. El detective lo etiquetó como un hipotético corredor de movimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, señaló que ningún sendero abierto conduce a estos pasadizos, y su estado está clasificado oficialmente como de emergencia. Al mismo tiempo, la investigación comenzó a interrogar a personas ajenas a la zona que pudieran haber estado en el cañón, entonces o ahora. La primera persona que dio información fue un hombre que no figuraba en ninguna lista oficial, un vagabundo local llamado Lester. Él mismo se acercó a los guardas forestales después de que se emitiera la señal de radio sobre la reapertura del caso. Según el protocolo, Lester se declaró dispuesto a contar lo que vio. Según Lester, durante las horas nocturnas del verano y otoño del año pasado, observó varios vehículos que circulaban por el cañón sin matrícula o con la matrícula tintada. Los describió como todoterrenos de color oscuro, modelos antiguos, pero en buen estado. Según él, circulaban por vías de servicio que estaban cerradas a los civiles. El informe señala que Lester no pudo explicar el motivo de su presencia, pero subrayó que el movimiento se produjo a altas horas de la noche. En el mismo testimonio, también mencionó a personas que llevaban máscaras. Según él, vio a 2 de estas personas a cierta distancia, moviéndose entre afloramientos rocosos, moviéndose de manera coordinada, como si estuvieran realizando una tarea. Lester los describió como personas con ropas oscuras y máscaras de color claro. El documento subraya que no pudo determinar su edad, sexo u origen. La parte más desconcertante de su testimonio fue la mención de unas palabras que oyó muy brevemente. Según Lester, un día, mientras caminaba por el lecho seco de un arroyo, oyó una frase que tradujo de la siguiente manera: oso de plata. No pudo explicar el contexto,
solo que lo oyó de uno de los hombres que estaban cerca del todoterreno. No estoy seguro de si es un nombre o una referencia. Mendoza registró esta información como testimonio que necesita ser verificado. La expresión oso plateado no coincidía con ninguna organización conocida que operara en el distrito. Tampoco coincidía con ninguna entidad comercial o grupo turístico. Este fragmento se registró en una columna separada del registro de trabajo como identificador no identificado. En esta fase, surgieron dos líneas de pruebas en el expediente del caso. La primera es la oficial, según la cual Brian podría haber estado implicado en la desaparición de Paul y haber ocultado información deliberadamente. La segunda, no verificada pero potencialmente significativa, era la evidencia de personas no autorizadas, tráfico de coches en la zona restringida y un marco temporal desconocido que requería un análisis más profundo. Ninguna de estas pistas era concluyente por el momento, pero ambas seguían en curso. Tras recibir la declaración de Lester, la detective Sara Mendoza amplió la lista provisional de posibles objetivos. En un memorando interno, señaló que la frase repetida por el testigo, oso plateado, no figuraba en ninguna base de datos oficial de nombres registrados en el condado. Sin embargo, el Departamento de Delitos Económicos disponía de un antiguo certificado de una serie de instalaciones privadas que no trabajaban con público masivo y tenían el acceso cerrado. Fue allí donde apareció por primera vez la coincidencia. En la lista de terrenos privados de la zona desértica, que en su día habían sido investigados por infracciones de uso del suelo, figuraba un complejo registrado con un nombre comercial que incluía la palabra oso. La documentación estaba incompleta porque la instalación tenía un régimen de acceso cerrado y los propietarios cambiaban periódicamente de entidad jurídica. Mendoza presentó una solicitud de material de archivo y recibió varias referencias breves. La instalación estaba fuera de las principales rutas turísticas, contaba con seguridad privada y no celebraba actos públicos. Tras cotejar los datos con un mapa topográfico, el detective observó que el establecimiento se encontraba relativamente cerca de vías de servicio que, según Lester, eran utilizadas por vehículos. En su registro de servicio, anotó: la ubicación coincide con las direcciones que el testigo podía ver desde las terrazas inferiores del cañón. Esto no era una prueba, pero daba pie a un análisis adicional. La segunda coincidencia se produjo al estudiar el simbolismo. El apéndice de la referencia archivística contenía una copia de un antiguo folleto promocional del complejo. Estaba fechado antes de que se cerrara al público. En la portada del folleto aparecía un signo: 3 figuras verticales estilizadas como formaciones rocosas. Tenían un tono plateado, aplicado de forma similar a un marcador de metal rugoso. Mendoza marcó este elemento como una coincidencia visual con el objeto casero número 1. Tras recibir este documento, el detective envió una solicitud oficial al registro de clubes privados. Oficialmente, el objeto tenía un nombre que no mencionaba al oso de plata, pero en otros campos del registro figuraban nombres comerciales secundarios. Uno de ellos coincidía con el término que Lester había mencionado. El comentario al número de registro indicaba que la instalación pertenecía a la categoría de clubes cerrados con no divulgación de la lista de socios. Esto significaba que los miembros tenían que firmar acuerdos de confidencialidad. La investigación obtuvo documentos que arrojaban solo una luz parcial sobre las actividades del complejo. Un informe de hace unos años sobre infracciones en el uso del suelo mencionaba que el lugar acogía eventos descritos como programas extremos para un grupo limitado de clientes. Un segundo documento relacionado con auditorías fiscales enumeraba gastos para equipamiento especial para simulaciones y estructuras técnicas de carácter temporal. Todos estos registros estaban marcados como sin información detallada disponible debido al estatus cerrado de los miembros. Mendoza resumió esta información en un informe de trabajo. Las actividades del complejo podrían incluir eventos organizados relacionados con pruebas físicas y escenarios escenificados. Los documentos
eran vagos en su descripción, pero todos incluían frases como sesiones de entretenimiento de dificultad creciente, programas de comportamiento supervisados por instructores y eventos temáticos especiales. Una nota no oficial de uno de los inspectores, redactada durante una inspección hace varios años, contenía una breve frase. La institución funciona según el principio de exclusividad, selección especial y tarifas elevadas. Mendoza señaló esto como un indicio de que los clientes del club podían ser personas de alto nivel económico. Tras ello, el detective presentó una solicitud de posibles denuncias relacionadas con el establecimiento. En respuesta, recibió 3 denuncias anónimas realizadas en años diferentes. Todas ellas mencionaban ruidos nocturnos y la circulación de vehículos todoterreno por carreteras cerradas. Como las denuncias eran anónimas y no contenían pruebas concretas, no se tuvieron en cuenta en su momento. Sin embargo, ahora se han convertido en indicadores adicionales de actividad en la zona restringida. La información de otro expediente relativo a los pagos de seguros resultó ser importante. Mencionaba indirectamente actividades de riesgo y personas que participan en simulaciones de escenarios. La redacción no era detallada, pero indicaba que el club organizaba eventos en los que participaban personas reales bajo la supervisión condicional de instructores. Mendoza hizo las siguientes anotaciones en su diario de trabajo. La instalación estaba cerrada y no abierta al público. Había simbología que coincidía con el objeto encontrado en Brian. Había indicios de que el territorio se utilizaba para programas extremos. Había posible tráfico nocturno. Había indicios circunstanciales que coincidían con la hora de la desaparición de los chicos. Además, se llamó la atención sobre un documento interno sobre eventos estacionales, que incluía la palabra sesiones. La nota explicativa afirmaba que tales eventos tenían lugar varias veces al año e implicaban modelos de comportamiento con participantes reales. El documento no contenía ninguna explicación directa sobre quiénes eran los participantes. Tras estudiar estos materiales, Mendoza formó una versión de trabajo que aparece en su informe interno titulado Contacto potencial con una entidad privada cerrada. En este informe, también señaló que el único objeto físico encontrado en posesión de Brian que tenía alguna conexión significativa con la información externa era una insignia metálica. Su símbolo coincidía completamente con el rótulo del complejo. Era la primera coincidencia directa en toda la investigación. El Club Oso Plateado no aparecía en ninguno de los registros oficiales de masas, no anunciaba sus servicios y no era accesible a personas ajenas. Los documentos lo describían como un complejo privado aislado con condiciones especiales de acceso. La nota explicativa de uno de los controles de archivo contenía una breve frase: no se han establecido normas éticas de actividad. En esta fase, la investigación seguía considerando a Brian como un posible participante en los hechos, pero por primera vez aparecía una línea que podía indicar una influencia exterior. Fue esta línea la que se convirtió en el nuevo foco de la investigación. La iniciativa que cambió el curso de la investigación no provino del trabajo de los detectives, sino de una declaración voluntaria. Según el registro de la oficina del fiscal, un hombre que se presentó como antiguo guardia de seguridad de un complejo privado asociado a la palabra oso, se puso en contacto con la oficina por su cuenta. Afirmó que había trabajado en el complejo durante más de un año y que estaba dispuesto a prestar declaración completa sobre las actividades de la instalación. La fiscalía accedió a concederle inmunidad parcial. El acuerdo escrito, que se adjuntó al expediente del caso, establece que el hombre no era miembro del equipo directivo, realizaba funciones de vigilancia y acceso en zonas periféricas, y sus funciones no incluían acciones que causaran daños a las personas. Solo se le garantizaba la inmunidad si revelaba por completo la estructura del complejo, identificaba a los responsables y los lugares utilizados para retener a las personas. El primer interrogatorio se llevó a cabo con la participación de la detective Sara Mendoza,
un fiscal y otro investigador. El protocolo recoge que el hombre proporcionó información sin objeciones, respondió con rapidez, pero con signos de nerviosismo. Inmediatamente reconoció que el centro contaba con un sistema interno, que el personal denominaba programa corredor. El informe del interrogatorio reproduce sus palabras. Los corredores no son atletas ni actores, son personas a las que se mantenía en refugios técnicos, y su función consistía en desplazarse por el territorio durante los juegos de temporada. No podían negarse, se les retenía por la fuerza. Así es como funciona dentro. El detective aclaró el significado del término. El hombre explicó que la palabra solo se utilizaba en el complejo. Según él, los corredores vivían en habitaciones aisladas que en su día se utilizaron como cámaras de minas. No se les dejaba salir salvo los días en que se celebraban los llamados eventos de temporada. Se trataba de escenificaciones en las que participaban los clientes del club. El documento subraya que el guardia de seguridad no tenía acceso a la alta dirección, por lo que desconocía los detalles de los eventos. Afirma que solo se informaba al personal de nivel inferior del programa y de las listas de los lugares que debían vigilarse. Sus palabras del protocolo: no les llamábamos por su nombre, solo por su número. No eran muchos. Los mantuvimos vivos porque necesitábamos gente de verdad para los partidos. Continuó describiendo un momento que afectaba directamente a Brian y Paul. Según el guardia, mientras se preparaban para la sesión de otoño, término que utilizaba para describir uno de los eventos estacionales, dos forasteros se encontraron accidentalmente en la vía de servicio. Esto ocurrió en un tramo de la carretera que el servicio consideraba completamente cerrado. El informe afirma: al principio, pensamos que eran dos nuevos corredores que habían llegado sin avisar, pero su comportamiento era diferente. No nos estaban esperando. El vigilante cuenta que uno de los chicos empezó a retroceder y se resistió cuando el personal intentó cerrarles el paso. Unos segundos después, resbaló en una sección inestable y cayó en una estrecha grieta técnica. Sus palabras: estábamos brillando hacia abajo. Era demasiado estrecha. No se puede sacar a una persona viva de ahí. Eso es lo que nos dijeron. El documento añade una nota técnica. El guardia no pudo determinar si algún miembro del personal inferior había bajado, pero afirmó que la decisión de dejarlo estar había sido tomada por el personal superior. En cuanto al segundo joven, dijo que el personal había recibido la orden verbal de trasladarlo al grupo inferior. Esto significaba que iba a ser sometido a un régimen similar al de otros corredores. Cita del testimonio: le identificaron como participante. Dijeron que iría a la siguiente sesión. El guardia añadió que lo mantuvieron separado de los demás para evitar el contacto. No pudo precisar cuánto tiempo había transcurrido entre su detención y el inicio del entrenamiento. Solo vio a Brian unas pocas veces durante el cambio de guardia en el paso subterráneo. En el informe se señala un detalle importante. El guardia subrayó que el personal de menor rango no perseguía ni agredía físicamente a los corredores. Solo se aseguraban de que permanecieran en las zonas designadas. No dirigíamos los juegos, solo nos quedábamos donde nos decían. En la parte final del interrogatorio, hizo una descripción esquemática de la red de refugios, de memoria. Identificó uno de los pasillos como el lugar donde guardaban el nuevo. Esta información coincidía parcialmente con los mapas de archivo de la antigua mina de tierra de Diatomeas que Mendoza había obtenido previamente. El fiscal añadió una nota en la que afirmaba que el testimonio del guardia de seguridad contradecía la versión original de la implicación de Brian en la desaparición de Paul. En esta fase, fue el primer testigo que confirmó que los chicos se habían convertido en espectadores de las actividades del complejo y no habían participado voluntariamente en ellas. Tras tomar declaración al guardia de seguridad, la detective Sara Mendoza resumió las piezas clave de la información en relación con el término corredores. Un informe analítico interno basado en los protocolos de interrogatorio señala que los runners del complejo eran personas utilizadas en los llamados juegos de temporada.
El propio vigilante de seguridad explicó esta redacción con más claridad que cualquier documento de archivo. Señaló que estas personas eran soltadas en una zona concreta del cañón, donde eran perseguidas por los clientes del club. El informe describe estos como escenarios de caza controlada con una persona viva. La alta administración del complejo no reconoció oficialmente la existencia de tales programas, pero el testimonio del vigilante de seguridad fue lo suficientemente concreto como para que la investigación obtuviera por primera vez una imagen estructurada de lo que ocurría en la parte subterránea del territorio. El registro de servicio de Mendoza contiene una breve anotación. El corredor es un participante en un escenario forzado que se encuentra en la condición de objeto, no de participante consentido. La misma sección del documento contiene un comentario del psiquiatra que examinó a Brian tras el descubrimiento. Los recuerdos fragmentarios del chico, correr, oscuridad, escondites, que pronunció en un estado de desorientación, pueden ser coherentes con el comportamiento de una persona que ha experimentado episodios prolongados de persecución. Basándose en la combinación de estos datos, la investigación reconstruyó una posible imagen de los acontecimientos que Brian experimentó durante el periodo de su desaparición. En el informe interno, esta parte se califica de reconstrucción condicional, basada en las palabras del guardia, las reacciones de comportamiento del chico en los primeros días y pruebas médicas indirectas. Tras la caída de Paul, que el vigilante describió como repentina e inevitable, el personal del complejo trasladó al segundo chico a la parte subterránea donde se encontraban los otros corredores. La declaración del guardia de seguridad afirma que Brian estaba en estado de shock y no se resistió activamente. Miraba al suelo y no reaccionaba ante la gente que le rodeaba. En el material de la investigación no figura el momento exacto, pero el guardia dijo que el chico fue asignado a un grupo que iba a participar en la siguiente sesión. En este contexto, la palabra asignado significaba que era uno de los que se soltaban en el cañón durante los juegos. El protocolo contiene una cita de un testigo. No conocía las reglas. Se quedó ahí parado cuando le pusimos en marcha. Según el guardia, Brian permaneció mucho tiempo en un pequeño refugio técnico, una sala que formaba parte de la red de minas. Según él, estas celdas no estaban equipadas como habitáculos. El documento del sumario dice: los lugares de detención son celdas temporales con condiciones mínimas destinadas a restringir la libertad de movimiento. Según su testimonio, los preparativos para los juegos de temporada incluían periodos de espera en los que no se tocaba a los corredores y breves etapas intensivas en las que se les sacaba a la superficie. Un testigo lo describió de la siguiente manera: se les decía que corrieran, no se les entrenaba, solo les dimos la dirección. Los documentos no contienen información sobre si Brian era consciente durante estos hechos de que estaba siendo perseguido por sus clientes. Sin embargo, la investigación señaló que el comportamiento del chico tras ser localizado, alerta, reacción ante ruidos fuertes y falta de respuesta a preguntas sobre el espacio, era coherente con la experimentación de un estrés prolongado relacionado con el acoso. Según el guardia, Brian había sido sometido a tales rondas varias veces. El hombre no podía dar las fechas exactas, ya que el personal de nivel inferior no recibía los horarios con antelación. Sin embargo, el protocolo contiene la siguiente frase: le sacaron varias veces. Corría más despacio que los demás. La investigación no dispone de datos precisos sobre la duración de estos hechos, pero el documento de síntesis, elaborado tras analizar todas las pruebas disponibles, señala: es probable que el chico se convirtiera en un participante habitual en los programas de movimientos forzados durante un periodo de tiempo significativo. El mismo documento contiene información sobre intentos de fuga. El guardia informó de que Brian intentó escapar 2 veces a través de agujeros técnicos. La nota analítica interna subraya que la mayoría de estos agujeros no conducían al exterior, sino a zonas obsoletas de la mina
donde el movimiento era peligroso y prácticamente imposible. Una cita de un guardia de seguridad. Buscaba caminos en la oscuridad. Podíamos ver que no sabía a dónde ir. Ambos intentos fueron infructuosos. El personal lo devolvió al centro de detención. Según el guardia, el último intento se produjo por la noche, cuando uno de los guardias de servicio se quedó dormido en su puesto. El hombre explicó que se trataba de una falta de disciplina, pero que había poco control en el nivel inferior de seguridad. Brian salió por un pasadizo técnico entreabierto que conducía a una cornisa periférica. Un testigo dijo: desapareció sin más. Encontramos restos de arena, pero no le encontramos. La investigación reconstruyó entonces la ruta aproximada del desplazamiento del chico, basándose en el lugar donde fue encontrado. Los documentos indican que pudo desplazarse por fragmentos entre afloramientos rocosos a lo largo de arroyos secos y que el camino fue indirecto. Los mapas de archivo no permiten establecer una ruta concreta, pero hay motivos para creer que no pasó más de unos días en movimiento hasta llegar a la vía de servicio, donde fue descubierto. En la parte resumida del registro de trabajo, el detective anotó: basándose en el testimonio, se determinó que Brian estaba bajo el control del personal del complejo, participó en una persecución por el escenario en contra de su voluntad, intentó escapar y finalmente salió a la zona exterior a través de una abertura técnica cuyo acceso no estaba controlado. Fue en esta fase cuando la investigación se formó por primera vez una imagen clara de los hechos que pudieron ocurrirle al chico durante todo el periodo de su desaparición. Tras completar los interrogatorios, verificar el testimonio del guarda y contrastar la información con mapas de archivo de la antigua mina de diatomita, la investigación se formó una conclusión coherente sobre las actividades del complejo conocido como el Oso de Plata. El informe de la Fiscalía señala que 3 equipos independientes, técnico, jurídico y operativo, confirmaron que existía una estructura oculta de detención forzosa en el territorio del complejo. Estas pruebas incluían patrones de movimiento del personal, registros de gastos internos, el testimonio de un guardia de seguridad y una coincidencia visual con los símbolos de una placa encontrada en la ropa de Brian Bridges. Basándose en esto, la Fiscalía del Distrito presentó una moción ante el tribunal para cerrar completamente el complejo. La resolución del juez afirma que el complejo no cumple los requisitos de seguridad y que sus actividades presentan indicios de actividad delictiva organizada. El mismo documento contiene una resolución para realizar registros autorizados en todo el complejo, incluidos los antiguos refugios técnicos. Durante estos registros, los investigadores encontraron numerosos rastros de presencia humana, entre ellos cerraduras de puertas antiguas, elementos de dormitorios improvisados, productos de almacenamiento de larga duración y una serie de artículos que podrían haber sido utilizados para controlar los movimientos. El informe de trabajo de Mendoza incluye una nota. La estructura de los refugios confirma el testimonio del guardia sobre el método de detención. Esta frase se convirtió en clave durante la coordinación final de las pruebas. Una vez finalizadas las primeras actuaciones de investigación, se dictaron órdenes de detención contra los responsables del complejo. Las detenciones se produjeron simultáneamente en varios lugares. El informe oficial del Departamento del Condado señala que en la operación participaron el Departamento del Sheriff, agentes federales y un equipo de apoyo técnico, ya que algunas de las instalaciones del complejo estaban valladas y contaban con cámaras de vigilancia. Los detenidos fueron trasladados a un centro de detención y se añadieron al caso testimonios de empleados de menor rango que no habían dado explicaciones anteriormente. Al mismo tiempo, el expediente del caso contiene información sobre la situación de Brian Bridges. Tras revisar todos los testimonios, las pruebas y su propio historial médico, se le reconoció oficialmente como víctima de un delito penal. La Fiscalía señaló que no había motivos para creer que estuviera implicado en las actividades del complejo, en la participación en delitos o en acciones que pudieran haber provocado la muerte de Paul Miller. La nota del fiscal cita la siguiente frase:
De las pruebas disponibles, se deduce que se encontraba en situación de persona privada de libertad, y sus movimientos estaban controlados por personas no autorizadas. Los padres de Paul Miller fueron informados de los resultados de la investigación por separado. El registro policial correspondiente contiene una nota sobre 2 reuniones con la familia. Durante la primera, se les proporcionó información general sobre las actividades del complejo. Durante la segunda, se les informó de que las pruebas recogidas confirmaban que su hijo había fallecido como consecuencia de una caída accidental. La familia se negó a la presencia de mediadores. Según el acta de la reunión, la reacción fue comedida, hubo pocas preguntas, una petición de recibir copias de los documentos una vez finalizados los trámites judiciales. Los documentos sobre el proceso de rehabilitación de Brian contienen información sobre las consultas con un psicólogo que tuvo en las primeras semanas tras el cierre del caso. El informe del psicólogo afirmaba que el chico mostraba un comportamiento indicativo de estrés a largo plazo. Evitaba hablar de los acontecimientos que tuvieron lugar durante su desaparición y era incapaz de articular claramente recuerdos relacionados con el periodo de su estancia en el complejo. La psicóloga subrayó que Brian no mostraba signos de agresividad o resistencia, pero tenía episodios de ansiedad cuando mencionaba la cantera o los pasadizos subterráneos. Los investigadores documentaron que el chico intentó explicar varias veces por qué no podía sacar a Paul o pedir ayuda. Sin embargo, sus explicaciones eran fragmentarias. El registro del psiquiatra contiene una nota. El sujeto tiene un persistente sentimiento de culpa por un suceso en el que no pudo influir. Estas conclusiones se incluyeron en la causa no como pruebas de hecho, sino como parte de la descripción del estado emocional. El informe final de la Fiscalía del Distrito afirma que Brian Bridges no es legalmente responsable, ya que su participación en las acciones del complejo fue forzada e inseparable de las condiciones de detención ilegal. El mismo documento afirma que el chico sigue siendo un testigo clave, pero no requiere restricción de libertad. Otro fragmento de los materiales recopilados se refiere a su vida tras la finalización de los procedimientos de investigación. En él se afirma que es capaz de desenvolverse en situaciones cotidianas, pero que surgen periodos de ansiedad cuando recuerda sus experiencias. La descripción final elaborada por el trabajador social afirma: el sujeto manifiesta una tensión interna relacionada con acontecimientos sobre los que no tenía ningún control y vive la pérdida de su amigo como culpa suya. Otra frase aparece en el mismo documento: cuando se le pregunta por el futuro, dice que quiere evitar lugares como cañones o zonas cerradas. Así, según el expediente oficial del caso, se liquidó el Club Oso Plateado, se detuvo a los directivos y se reveló el sistema de detención. Pero incluso después de eso, la investigación señaló que las consecuencias psicológicas de los hechos se convirtieron para Brian en una parte separada de la historia, que no está sujeta a valoración jurídica. En una nota del servicio interno en la que se evaluaba el estado del testigo, el investigador afirmaba: salió vivo de Chervony Skelly, pero los acontecimientos que vivió conforman un estado que no permite calificarlo de completamente libre.